Muchísimas gracias por su puntualísima asistencia. Estoy muy contenta, de que están muchas personas ya adentro del aula, que ya estamos conectados todos. Bueno, pues a nombre del director del Instituto de Geofísica, el doctor José Luis Macías Vázquez, les quiero expresar pues sus felicitaciones porque pues ya es el último, bueno, la última actividad académica del programa de educación sin distancias. Estamos cerrando el día de hoy con esta actividad y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a la plática El papel del docente en la motivación del aprendizaje. Estamos muy contentas en la unidad de educación continua con su presencia. Agradecemos mucho su interés en esta última actividad académica que estamos iniciando en este momento. Y bueno, pues antes de iniciar, les quiero presentar a una parte del equipo. Nada más ahorita van a ver a una persona del equipo, que es la ingeniera Lucila Cortina, que es responsable de la unidad de educación continua. La pueden ver ahorita en cámara. Y también por ahí tenemos a la licenciada Alejandra Fernández, que nos está apoyando justamente ahí con la doctora, que ahorita les presentaré también. Y también por ahí seguramente estará conectándose esta Karina Álvarez, que nos ayuda con toda la parte también de la organización de nuestras actividades. Bueno, pues yo soy Mari Carmen Hernández, coordinadora de planeación del Instituto de Geofísica. Y pues nuestra ponente les quiero avisar que va a estar contestando sus preguntas al final, pero las pueden ir escribiendo en el chat y ya al final se estarán contestando todas con el fin de que podamos terminar la presentación. Y también al final les estaremos compartiendo por medio del chat un formulario para que registren su asistencia por medio de ese formulario. Y también les pedimos que sea con los mismos datos con los que se registraron por medio de la plataforma de Luma para que nosotros podamos mandarle su constancia al correo electrónico que hayan colocado en su registro. Bueno, pues ya para iniciar le quiero dar la bienvenida a nuestra ponente, que es la doctora María Esmeralda Bellido Castaños, y les voy a leer rápidamente su semblanza. La doctora Bellido estudió la licenciatura y la maestría en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo el grado de doctorado en pedagogía en la misma facultad en 2011. Desde 1996 al 2025 coordinó el diplomado en docencia universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la cual colaboró de 1981 a 2025. Actualmente lleva a cabo estudios de egresados e imparte cursos y talleres del área pedagógica dirigidos a la formación de profesores. Es coordinadora y coautora de diversos libros relacionados con la docencia y del libro Análisis del fenómeno de la reprobación escolar en la FES Zaragoza, publicado en 2016 con financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, PAPIME, PE 401813. Es autora del Manual para la elaboración de la crítica a un programa de estudios vigente y el Manual para el diseño y operativización de planes de estudio de diplomados en 2022. El manual El docente como promotor de la competencia lectora en los estudiantes en 2023 y el manual Motivación para el aprendizaje en 2024, que tengo que decir aquí entre paréntesis, fue por el que la encontré y que realmente por este manual le quise hacer la invitación. En el presente año está en proceso de publicación el manual para la presentación de la prueba didáctica de los concursos de oposición abiertos. Querida doctora Bellido, le agradezco mucho que haya aceptado dar esta plática para nuestra comunidad docente y le dejo la palabra para que pueda comenzar. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir en la pantalla. Ahí ya se está visualizando. Permítanme. Sí, nada más falta que Sí, se ponga. Sí. pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Como comentó la maestra Mari Carmen, soy la doctora María Esmeralda Bellido Castaños y agradezco mucho la invitación a la maestra Mari Carmen Hernández, coordinadora de planeación, y a la ingeniera Lucila Cortina, encargada de la Unidad de Educación Continua del Instituto de Geofísica de la UNAM,
esta invitación para estar aquí con ustedes esta tarde, presentándoles la plática El papel del docente en la motivación del aprendizaje. Los temas que voy a abordar en esta plática son los siguientes: ¿qué es la motivación? Motivación intrínseca y extrínseca, tipos de motivos, motivación para el aprendizaje, motivación intrínseca para aprender, principios motivacionales de la enseñanza y prácticas para incentivar a los estudiantes. Entonces, partimos de qué es la motivación. La motivación es una de las claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del comportamiento. Representa lo que originalmente determina que una persona inicie una acción, se dirija hacia un objetivo y persista en alcanzarlo. La motivación es el proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta, encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar. Encontramos una definición clásica de la motivación que la divide en intrínseca y extrínseca. En la motivación intrínseca, la actividad se lleva a cabo por el interés que se tiene en ella, por el gusto o placer de aprender, explorar o comprender algo nuevo. ¿Sí? Este tipo de motivación responde a los intereses y valores del estudiante y la conducta se origina en el interior de la persona. Por el contrario, la motivación extrínseca nos dice que en realidad no se está interesado en la actividad por sí misma, solo importa aquello que nos redituará, es decir, las recompensas que se pueden obtener, ya sea como premios o otro tipo de satisfactores, ¿sí? Como obtener una buena calificación o también agradar a los profesores o a los padres. Entre las explicaciones alternativas de la motivación intrínseca y extrínseca, encontramos estas dos, una que nos dice que hay un continuo entre ambas. A veces nos acercamos más a la motivación intrínseca que a la extrínseca o viceversa. Y otra explicación alternativa es que son posibilidades independientes, que al mismo tiempo estamos motivados de manera intrínseca por lograr una meta y también, por ejemplo, por la motivación extrínseca de sacar una buena calificación. De acuerdo a las teorías del aprendizaje, en específico en el conductismo de Skinner, del condicionamiento operante, él plantea o aboga por una motivación extrínseca por medio del uso de reforzadores que incrementan la probabilidad de la ocurrencia de una conducta, para lo cual el profesor puede hacer uso de incentivos como otorgar puntos extra por realizar determinadas actividades o si el estudiante cumple con ciertos requisitos, puede omitir una tarea o exentar un examen. El incentivo es algo que alienta el que se produzca una conducta. Y ya cuando esa conducta se ha presentado, el alumno obtiene su recompensa, como en este caso sería que obtuviera un punto extra para subir su calificación. Otras corrientes, la mayoría de ellas, abogan por una motivación de carácter intrínseco. Por ejemplo, tenemos el cognoscitivismo
de Ausubel, para quien la motivación es el grado de sentido que el estudiante le atribuye a una situación de aprendizaje y que responde a la pregunta de para qué está aprendiendo determinado contenido, para qué le va a servir. Desde la perspectiva humanista de Rogers y Maslow, la motivación se orienta a satisfacer necesidades de pertenencia a un grupo, de reconocimiento por sus pares y los profesores, y de autorrealización, por la satisfacción que implica el aprender esos contenidos para lograr una meta que en este caso sería su formación profesional en una determinada carrera. Tenemos también la teoría psicogenética de Piaget, para quien la motivación implica buscar soluciones a desafíos cognitivos que se plantean por medio de cuestionamientos, conflictos, contradicciones o problemas a resolver que se encuentren en un grado, podríamos decir, medio, de que el estudiante va a ser capaz de resolverlos. Por último, tenemos la perspectiva sociocultural de Vygotsky, para quien la motivación es la participación comprometida de los estudiantes en comunidades de aprendizaje en la que pasan de ser novatos o principiantes a ser competentes con la guía, orientación y apoyo de su profesor. Pasamos a continuación al tercer punto que vamos a abordar, que son los tipos de motivos, que son los que alientan a la persona para iniciar una conducta. Hernández los clasifica en motivos básicos o primarios y sociales o secundarios. Los motivos básicos o primarios se originan en la naturaleza biológica del ser humano, por lo que son comunes a todas las personas. Aluden a la sobrevivencia y preservación de la especie, como respirar, consumir alimentos, dormir, la sexualidad, la reproducción, el protegerse de estímulos desagradables para el cuerpo, como son el dolor, el frío o el calor intenso. La satisfacción de estos motivos básicos también está mediada por factores socioculturales, como por ejemplo el tipo de alimentos que consumimos, pues depende mucho de las tradiciones culturales de los diferentes países. A continuación, también tenemos los motivos sociales o secundarios que se inscriben en la naturaleza social y trascendente del ser humano. Aquí Hernández identifica 4 tipos de motivos: de logro, que se refiere a la consecución de metas, que en este caso para nuestros estudiantes partimos del supuesto que su meta principal es terminar su carrera profesional en tiempo y forma. Tenemos los motivos de poder, que implica el ocupar posiciones de liderazgo o autoridad que permitan influir en otras personas. Los motivos altruistas, que implica conductas de ayuda y cuidados a los demás. Aquí podríamos ubicar las profesiones del área de la salud e inclusive también la docencia. Y motivos de afiliación, que hacen referencia a la pertenencia a grupos y que su satisfacción depende de la edad en que se encuentran los estudiantes. También otro tipo de motivos alude a la jerarquía de necesidades planteada por Maslow, perteneciente a la corriente humanista, que en su pirámide ubica 5 categorías, que son las necesidades fisiológicas referentes a la supervivencia,
como ya se comentó anteriormente, que corresponde a los motivos básicos o primarios, las necesidades de seguridad y protección que alude a la integridad física, sentirnos seguros en los espacios donde estamos y por los cuales transitamos, ¿verdad? Esa seguridad física de nuestro propio bienestar y salud y de protección en cuanto también tener los recursos económicos suficientes para la subsistencia cotidiana. Tenemos a continuación las necesidades de amor y pertenencia que aluden a la naturaleza social del ser humano y que hacen referencia a las relaciones familiares, de colegas, de compañeros de trabajo, entre otros. Tenemos las necesidades de aprecio, de la propia autoestima y de reconocimiento por los pares, y las necesidades de autorrealización que aluden a los logros intelectuales, a la creatividad, a la productividad, al sentirse satisfechos y realizados con las actividades que se llevan a cabo, por ejemplo, de estudio y laborales. Y entramos a lo que es la motivación para el aprendizaje, que es una motivación de gran interés para todos los profesores, en la cual Santos la define como el grado en que los alumnos se esfuerzan para conseguir metas académicas que perciben como útiles y significativas. Los factores que intervienen en la motivación para aprender, considera aquí 3 factores, que son la orientación hacia metas, las creencias y autopercepciones y los intereses. En la orientación hacia metas tenemos que es necesario que el estudiante haga suyo los objetivos de aprendizaje que se encuentran en los planes y programas de estudio y los considere como sus propias metas, llamadas también metas de dominio o metas de involucramiento con la tarea, y se esfuerce y persista en lograrlas, aun cuando enfrente dificultades. Las metas establecen lo que una persona se esfuerza por alcanzar, constituyen la motivación del logro propuesta por Atkinson, y las metas incrementan la motivación si son específicas, moderadamente difíciles para la persona y alcanzables en un futuro cercano. El segundo factor alude a las creencias y autopercepciones que tienen los estudiantes. La mayoría de las causas a las que se atribuyen los éxitos y los fracasos se caracterizan en relación con 3 dimensiones. El locus, que es la ubicación de la causa, si es interna o externa al individuo. Por ejemplo, si yo reprobé una materia, si tengo un locus interno, puedo reflexionar que a lo mejor en esta ocasión no hice el esfuerzo suficiente o no cumplí con todas las actividades indicadas por el profesor. Si tengo un locus externo, la causa la atribuyo, por ejemplo, a que le caigo yo mal al profesor y por eso me reprobó. En la estabilidad es si la causa permanece o cambia en el tiempo. ¿Sí? Si esto fue una cuestión ocasional, que a lo mejor para la próxima ocasión yo me puedo recuperar y aprobar el examen, o si ya me autocalifico como que no soy apta para determinados contenidos y que siempre voy a reprobar. Y la responsabilidad, si la persona es capaz de controlar la causa. Los mayores problemas motivacionales de los estudiantes se atribuyen cuando ellos consideran que las causas son estables y que no se pueden controlar.
Tenemos a continuación el tercer factor, que son los intereses. Aquí los profesores pueden indagar acerca de cuáles son los intereses de sus estudiantes y procurar relacionarlos con los contenidos curriculares y cómo influir en ellos para generar nuevos intereses. Aquí es importante que al inicio del semestre o del periodo escolar, el profesor, puede ser por medio de un cuestionario, indague acerca de cuáles son los intereses y la situación en que se encuentran los estudiantes. Por ejemplo, en un estudio que que hicimos en 2016, se encontró que un 12% de los estudiantes encuestados no estaba inscrito en la carrera que eligió. Se le había asignado a lo mejor como segunda o tercera opción, pero no era lo que ellos deseaban. Y también en otra pregunta, aproximadamente el 27% contesta que la carrera que están estudiando no consideran que sea verdaderamente su vocación profesional. Y esto pues nos impacta sobre todo a los estudiantes, pero también a los profesores. Entonces, es importante indagar acerca de estas cuestiones, acerca de los estudiantes. Pasamos a continuación a lo que es la motivación intrínseca para aprender. Aquí Raffini nos habla de 5 necesidades psicoacadémicas que es importante que el estudiante las pueda cubrir. La primera es la autonomía, que se refiere a tener la posibilidad de elegir y tomar decisiones. La aptitud, ser capaz de hacer las cosas de manera satisfactoria. La pertenencia y relación, ser parte de un grupo y sentirse aceptado. La participación y recreación, colaborar y hallar satisfacción en lo que se hace. Y la autoestima, sentirse bien consigo mismo. A continuación vamos a abordar cada una de estas necesidades. La necesidad de autonomía implica que el estudiante tenga la posibilidad de aprender a elegir. Esto va a generar compromiso en él y también responsabilidad, lo cual contribuye a generar un sentimiento de autodeterminación y autonomía. El estudiante en la clase, pues podemos darle ciertas opciones de elección, como son, por ejemplo, si van a exponer temas, que el alumno, ya sea de manera individual o en equipo, expongan el tema que quieren trabajar o acerca del cual quieren hacer el trabajo final, si es que se asignan trabajos finales. Aquí también la propuesta a nivel curricular, la propuesta de flexibilidad curricular, también apoya mucho este aspecto de la autonomía, cuando el estudiante puede elegir entre ciertas materias o áreas de especialidad dentro de la carrera, o también tiene algunas opciones de cómo obtener créditos. Respecto a la necesidad de sentirse capaz, nos dice que cuantos más alumnos se sientan capaces de desarrollar una actividad, más motivados estarán para persistir en su realización. Aquí se requiere cumplir con este aspecto que dice que la actividad presente un desafío moderado, ni muy difícil ni muy fácil. O sea, que sea un reto que el estudiante va a poder sacar adelante con éxito. También nosotros los profesores podemos plantear alternativas para apoyar a los estudiantes que les cuesta más trabajo aprender determinados contenidos, tales como asesorías, brindarles materiales de estudio complementarios, periodos de recuperación,
trabajar en equipo con compañeros o compañeras de alto rendimiento académico, entre otras. Respecto a la necesidad de pertenencia y relación, el docente requiere generar un ambiente de confianza, respeto y tolerancia para que todos los estudiantes puedan expresar sus ideas libremente, sin temor a ser ridiculizados. También el profesor puede emplear dinámicas de grupo y el trabajo en equipo para el abordaje de los contenidos, de manera que los estudiantes vayan interactuando entre ellos y se conozcan y se genere este clima de pertenencia al grupo en el que se encuentran. En la necesidad de participación y recreación, se plantea promover la participación de los estudiantes por medio de diversas actividades para que dejen de ser observadores pasivos. Aquí, si el profesor expone ciertos contenidos, eso está muy bien, pero digamos ya no caer en la exposición de que esta es la forma de trabajar durante todo el semestre y que solamente el profesor es el que expone. Para evitar caer en la monotonía de que siempre se trabaja de la misma manera. También se sugiere llevar a cabo actividades lúdicas o en un clima de recreación para trabajar los contenidos. Por último, Raffini nos plantea la necesidad de autoestima, que es aceptar el valor e importancia de cada estudiante como ser humano. Nos estamos relacionando con los estudiantes como personas. Tener expectativas elevadas de desempeño de todos los estudiantes. Aquí en este punto quiero resaltar que se han hecho estudios que cuando el profesor tiene expectativas bajas acerca del desempeño de los estudiantes, estos tienden a comportarse de esa manera, con un desempeño limitado. En cambio, si tenemos expectativas de que todos nuestros estudiantes van a salir adelante, ellos tienden a responder de esa manera. Y también es importante valorar los esfuerzos de los estudiantes, no solamente sus logros o resultados. A continuación pasamos al sexto tema que vamos a abordar en esta plática, que son los principios motivacionales de la enseñanza propuestos por Díaz Barriga y Hernández, que nos plantean 7 principios. El primero es activar la curiosidad y el interés del estudiante en el contenido del tema a tratar o la tarea a realizar. Y aquí se sugieren algunas estrategias a manera de ejemplo, no son las únicas. Puede haber muchas más estrategias y los mismos profesores pueden crear sus propias estrategias para la implementación de estos principios motivacionales. Para este primer principio tenemos como sugerencias de estrategias el plantear problemas a resolver por el estudiante que presenten un reto abordable, compartir anécdotas de la experiencia profesional del docente. El segundo principio nos dice mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el estudiante. Entre las estrategias tenemos explicitar la finalidad de las tareas que se solicita que lleven a cabo. O sea, es muy importante por qué, para qué se va a hacer determinada actividad. Y también indicar la relevancia de los contenidos que están aprendiendo para la práctica profesional
o para el aprendizaje de contenidos teóricos más complejos. ¿Para qué le va a servir el aprendizaje de esos contenidos? El tercer principio tenemos el dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la autonomía de los estudiantes. Esto también se relaciona con lo que mencionamos anteriormente de Raffini, ¿no? De la necesidad de autonomía. Y las estrategias que se sugieren es que los estudiantes puedan elegir entre varias opciones de trabajo. Por ejemplo, el hacer una actividad o trabajo de manera individual o en equipo, qué temas van a exponer, tener opciones de tareas, opciones de trabajo final, entre otras. El cuarto principio nos dice organizar actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo, o sea, la interacción con los pares. Entre las estrategias tenemos enseñar las habilidades y actitudes necesarias para la colaboración, como son la apertura al diálogo, el desarrollo de la argumentación, la tolerancia a las diferencias, la responsabilidad compartida, etc. Tenemos también el fomentar durante el desarrollo de la asignatura la participación de los estudiantes en diferentes equipos de trabajo para que ellos interactúen o puedan interactuar con la mayoría de sus compañeros de grupo. El quinto principio nos dice plantear procedimientos de evaluación del aprendizaje con un verdadero valor formativo, que le indiquen al estudiante cómo mejorar su desempeño. Y entre las estrategias se plantea que los estudiantes reciban una retroalimentación oportuna respecto de sus fortalezas o de aspectos que estuvieron bien elaborados y de las áreas de oportunidad para mejorar su desempeño, para lo cual son muy útiles que se les proporcionen a los estudiantes listas de cotejo y rúbricas para orientarlos en su desempeño. El sexto principio nos habla de permitir que la naturaleza de la tarea, la situación y ritmos de aprendizaje de los estudiantes determinen una programación con cierto grado de flexibilidad. Y aquí las estrategias nos habla de dar alternativas a los estudiantes que no pudieron cumplir en tiempo y forma con las actividades solicitadas debido a causas justificadas, así como también evitar dejar a los estudiantes un número excesivo de tareas, considerando que tienen también otras asignaturas. Por último, tenemos el séptimo principio que nos dice establecer expectativas positivas de desempeño para todos los estudiantes. Aquí en las estrategias se menciona el reconocer los logros personales, pero a la vez evitar el favoritismo, la descalificación, la exclusión o la lástima hacia determinados alumnos. Evitar mensajes que incidan negativamente en la valoración del estudiante como persona. Vemos como algunos de estos principios también se entrelazan con la propuesta de Raffini respecto a las necesidades psicoacadémicas. Y pasamos a continuación al último tema de la plática, que se refiere a las prácticas para incentivar a los estudiantes a aprender, propuestas por Nerisi. Estas prácticas
Se denominan para incentivar, no para, porque se plantea que la motivación es un proceso interno de la persona y van a contribuir a promoverla. Estas prácticas las puede utilizar el profesor en los diferentes momentos didácticos propuestos por Rodríguez, que son fases o etapas por las que transita el proceso de enseñanza y aprendizaje de una asignatura, y puede ser tanto al inicio, en la apertura del curso, en el desarrollo durante todo el curso y en la culminación al finalizar este. Estos momentos se pueden tomar desde esta visión macro, ¿no? De toda la asignatura o de cada unidad temática que puede abarcar varias clases, o inclusive en cada clase, cada una de nuestras clases, las podemos planear con estos momentos de apertura, desarrollo y culminación. Y Nerici nos plantea 15 prácticas de incentivación. La primera es el conocimiento preciso de los objetivos a alcanzar y los contenidos por aprender. En el encuadre, que es la primera sesión de clase que tenemos con los estudiantes, nuestro primer encuentro con ellos, se da a conocer el programa de estudios de la asignatura, en el cual vienen explicitados los objetivos y los contenidos que se van a abordar durante el semestre. Y también al inicio de cada unidad temática o de cada clase, se puede dar a conocer a los estudiantes el objetivo específico y el contenido o contenidos que se van a trabajar en esta clase, para que el estudiante vaya viendo cuál es el avance progresivo que va teniendo en su proceso de aprendizaje durante la asignatura y sea consciente de este. En la segunda práctica tenemos el relacionar los contenidos curriculares con la realidad. Se plantea propiciar y fortalecer la relación teoría-práctica como un aspecto fundamental del currículum. Tenemos asignaturas teóricas, donde los contenidos pueden ser muy abstractos, y para ello se sugiere que el profesor haga uso de ejemplos, de videos, de documentales, de películas, etcétera, que permitan concretizar los conceptos teóricos. También en el currículum tenemos asignaturas prácticas como talleres, laboratorios, prácticas clínicas y de campo, en las cuales se fortalece la práctica, y aquí el profesor tiene que hacer referencia a cuál es el fundamento teórico que le da sustento a esa práctica. También, dependiendo de la asignatura, el profesor puede indicar ciertas actividades que el estudiante va a hacer fuera del ámbito de la clase, como pueden ser visitas a ciertas instituciones, a museos, empresas, a industrias, etcétera, donde ya el estudiante tiene un acercamiento con lo que es el campo profesional de su respectiva carrera. En la práctica 3 tenemos relacionar los contenidos con los intereses de los estudiantes y las inquietudes y o problemas propios de la etapa de vida en que se encuentran, así como emplear un lenguaje apropiado a su edad, ya sea que sean estudiantes de bachillerato, de licenciatura o de posgrado. Otra manera también de relacionar los contenidos con los intereses de los estudiantes es permitirles elegir el tema que van a exponer o acerca del cual van a elaborar un trabajo final, como ya se mencionó anteriormente. En la cuarta práctica nos habla de promover la participación de los estudiantes.
para transformarse en protagonistas activos de la clase, de manera que se comprometan y responsabilicen en la realización de diversas actividades, ya sea de manera individual, en equipos o como parte de todo el grupo. Otra práctica es el fomentar actividades lúdicas, que se refiere a desarrollar algunos temas por medio de actividades lúdicas o en un clima de recreación. Aquí, pues no se trata de jugar por jugar, sino de poner juegos que vayan en relación a los contenidos del programa de estudio de las asignaturas. Y aquí pueden ser juegos diseñados por el propio profesor o por los estudiantes de manera individual o en equipo. Y aquí pues da pie o pauta al desarrollo de la creatividad de todos los participantes del grupo. Tenemos también trabajos graduados. Es otra práctica que implica planear actividades que pueden ir a actividades o ejercicios que pueden ir aumentando gradualmente el nivel de dificultad, pero que no sean ni muy fáciles ni muy difíciles y que impliquen un reto, de manera que los estudiantes tengan posibilidades de éxito, ya que nada desmotiva más al estudiante que tener un fracaso continuado. Tenemos también trabajos interrumpidos, en el que se da comienzo a una actividad y cuando ésta ha sido comprendida, interrumpirla para que los estudiantes la terminen de tarea. Y otra aplicación de esta práctica consiste en posponer la culminación del trabajo académico hasta la siguiente clase, con lo cual los estudiantes estarán motivados para iniciar las actividades académicas. Otra práctica muy importante que puede utilizar el profesor es el empleo de materiales y recursos didácticos, ya sean impresos o digitales, y que sean pertinentes, comprensibles y actualizados. Aquí hacer diferencia entre lo que es un material y un recurso didáctico. Los materiales didácticos son los que son elaborados por el profesor de manera individual o en colaboración con otros profesores. Y los recursos didácticos son aquellos que están elaborados en otros ámbitos. Se puede ilustrar el contenido con diversos medios, como pueden ser diapositivas, infografías, imágenes, videos, modelos tridimensionales, etc. También es muy importante orientar respecto al uso de información que se encuentra en Internet, de cuál es la que tiene un mayor valor científico que otra. Y utilizar recursos didácticos, como decía anteriormente, elaborados en otros ámbitos como el entretenimiento, que pueden ser películas, videos, el periodístico, el literario o de difusión de la cultura. Otra práctica muy importante de incentivación es la personalidad del profesor. La manera de ser del profesor mediante su tolerancia, estímulo, ejemplo, entusiasmo y pasión hacia su profesión, actúa como factor decisivo de motivación para los estudiantes. Y aquí, por ejemplo, Rogers nos habla de ser auténticos con los estudiantes, como una actitud muy importante para establecer una buena relación con ellos. Y esto se conecta con la siguiente práctica de incentivación, que es establecer buenas relaciones entre profesores y estudiantes.
Se requiere una relación de respeto y de tolerancia en un ambiente de seguridad y certidumbre respecto al desarrollo de las actividades y la forma de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el programa de estudios de la asignatura. Es importante que el profesor procure tener esta buena relación tanto con cada uno de los estudiantes en lo individual como con todo el grupo. Y a esto también ayuda mucho el que el profesor respete los acuerdos que se establecieron en el encuadre al inicio de la asignatura respecto de cómo se iba a llevar a cabo cómo se iba a llevar a cabo el trabajo durante las sesiones de clase y cómo se va a evaluar el aprendizaje de los estudiantes. La siguiente práctica de incentivación nos habla de la superación personal. El proporcionar mensajes a los estudiantes que los induzcan a superarse, a perseverar en sus esfuerzos y mejorar su rendimiento. Se orienta a los estudiantes para que reflexionen acerca de sus logros y áreas de oportunidad, de manera que lleven a cabo acciones para mejorar su desempeño. ¿Sí? Estos mensajes de aliento que van dirigidos pueden ser a todo el grupo o a algún alumno en particular o algún equipo de alumnos. En relación con lo anterior, también el manejo de elogios y censuras. Es importante elogiar los logros de los estudiantes de manera oportuna y no exagerada. Si se realiza alguna crítica en el aula o Permítanos tantito porque creo que perdimos la señal. Listo. ya, no sé si ya se escucha. Ya se escucha perfecto. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, nada más la estamos viendo usted, no tiene compartida presentación. Un momentito, por favor. Entonces, vamos a compartir de nuevo, que se perdió un poquito, un momento la conexión, pero ahorita regresamos. Ya estamos en la parte final de la presentación. Aquí, a ver, aquí para. Ahí está. Sí, ya se ve bien, sí. Perfecto, sí.
Sí, bueno, estamos ya en la parte final. Estamos viendo que también Erici, como comentaba, también plantea el uso de premios y castigos, ¿verdad? A lo mejor esto a nivel universitario, como profesores, no lo implementamos mucho, implementamos más, como decía yo, los incentivos, pero bueno, es un aspecto que Neri sí lo considera y por eso lo planteo, que es el uso de premios, otorgarlos como una consecuencia objetiva del buen desempeño del estudiante. Y pues los castigos definitivamente constituyen un factor desmotivante del aprendizaje, por lo que se recomienda evitarlos, ¿verdad? Es lo mejor irnos por lo positivo. En la práctica número 14 tenemos reducción de factores negativos y aumento de los positivos. En los negativos tenemos el disminuir al mínimo o eliminar reprimendas frecuentes, el sarcasmo, la burla, el trato inequitativo, el dejar demasiadas tareas, el que los alumnos tengan inseguridad en relación con la calificación, entre otras. Y también alude a factores negativos de las condiciones materiales inadecuadas para trabajar en clase, como por ejemplo si el ámbito donde está el aula eh, hay demasiado ruido o demasiado calor, condiciones físicas inadecuadas, que aquí el profesor pues tendría que reportarlas para pedir el apoyo de las instancias directivas. Y en cuanto a factores positivos, tenemos la consideración en relación al estudiante, el respeto, el proporcionar orientación y apoyo, el reconocimiento de lo bueno que realice el estudiante, entre otros factores, y también que las instancias directivas procuren por la mejora de las condiciones materiales de la escuela y de las aulas. Por último, tenemos la última práctica de incentivación que plantea Nerici, plantea la evaluación con propósito de mejoramiento, que es que la evaluación permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad con el propósito de acompañar y estimular el progreso del estudiante y dar alternativas de mejora, tanto en la evaluación diagnóstica al inicio del curso o diagnóstica puntual, que es cuando se lleva a cabo una evaluación al inicio de cada unidad temática, en la evaluación formativa durante el curso y sumativa al finalizar este. Con esto, pues concluimos las prácticas de incentivación que plantea Nerici para promover el aprendizaje de los estudiantes, promover su motivación. Como conclusiones, queremos recalcar los elementos óptimos de la motivación para aprender, que el estudiante se oriente a desarrollar la motivación intrínseca, que tenga interés en dominar la tarea, que tenga el sentido de para qué esa tarea, esa actividad, para qué le va a servir, cuál es su finalidad, que experimente una satisfacción personal de enfrentar desafíos y mejorar su desempeño, para lo cual la autoevaluación pues, es una herramienta útil para el estudiante. Que los éxitos y los fracasos los atribuya al esfuerzo y a las propias capacidades, es decir, que los considere que son controlables. La creencia de que las aptitudes y la inteligencia se pueden mejorar con el trabajo y sumarse a mayores conocimientos y habilidades. Por parte del profesor, hacemos hincapié en que puede utilizar las prácticas de incentivación que considere pertinentes,
implementar su aplicación de manera paulatina y evaluar su efectividad con base en la opinión de los estudiantes y la suya propia. Aquí quiero comentar que pues todo lo que implementa el profesor viene siendo una evaluación extrínseca que no solamente la consideremos reducida a lo que son premios o castigos, ¿no? Sino que es a toda la práctica, todo el desempeño que tiene el profesor y que para optimizar el aprendizaje es muy importante la concurrencia, tanto de la motivación intrínseca por parte del estudiante como de la motivación extrínseca con las estrategias y técnicas que utilice el profesor para incrementar esa motivación del estudiante por su aprendizaje. A continuación, pues se presentan las referencias bibliográficas de donde se toma la información para esta presentación, ¿verdad? Estas son las referencias bibliográficas. Y aquí, bueno, está también la referencia bibliográfica del manual de motivación para el aprendizaje que hacía al inicio referencia la maestra Mari Carmen, que se encuentra en internet y en el cual se encuentra pues más explayada toda la información de esta presentación y también se presentan o se sugieren técnicas específicas que pueden ustedes implementar para satisfacer las necesidades psicoacadémicas planteadas por Nerici. ¿Sí? Pues no me resta nada más que agradecer mucho su atención a esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a leer algunas preguntas que ya tengo. El maestro Enrique Alejandro Acosta dice, felicito a la ponente y me gustaría responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo tratar a un estudiante que todos los días llega tarde, más allá de la tolerancia de entrada? Si le permito pasar, sería injusto para el resto de la clase, que hace todo lo posible por llegar puntual. Sí, bueno, aquí mi sugerencia es acercarse al alumno, preguntarle cuáles son las causas por las que cotidianamente está llegando tarde, ¿verdad? Tenemos alumnos que a veces hacen 2 horas de camino, ¿verdad? De su casa a la facultad y de regreso también. Esa sería mi sugerencia y a lo mejor dejarle a ese alumno algunas actividades adicionales, ¿no? Para poder subsanar el que esté llegando tarde. Pero sobre todo, pues sí preguntarle cuáles son las causas. Ok, otra pregunta. Ana Gabriela Cruz dice, ¿qué instrumentos podemos utilizar para evaluar la efectividad de las estrategias? Mm, Pueden ser escalas, escalas, cuestionarios, listas de cotejo, rúbricas. Tenemos una variedad de instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para que los estudiantes nos retroalimenten y nosotros mismos autoevaluemos nuestro propio desempeño en la clase. Angélica Rosario Campos dice, agradezco mucho las aportaciones. ¿Podrían profundizar en la motivación en la motivación de población generación Z y alfa? Parece que las prioridades motivacionales han cambiado mucho o qué consideran ustedes sucede en estas últimas generaciones. Bueno, sí desconozco exactamente cuáles son esas características, ¿no? De la generaciones Z y alfa. Este, sí habría que indagar acerca de las causas de la desmotivación, porque a veces los estudiantes parecen apáticos o poco interesados, ¿no? En su proceso de aprendizaje.
Aquí considero muy importante que se pueda hacer al inicio de la asignatura la aplicación de un cuestionario para indagar acerca de la situación de los estudiantes, qué situación se encuentran, si consideran que tienen algún problema de salud física y mental, ¿no? Para conocernos, acercarnos a sus necesidades y poderlos orientarlos adecuadamente hacia también otros servicios de apoyo con los que cuentan los estudiantes en la UNAM. Ok, dice Tania Vázquez, cuando impartes una materia optativa, ¿la motivación es más bien intrínseca? Mm, Podríamos plantear que sí, o sea, el alumno eligió esa materia, pero también depende mucho también, bueno, que el alumno conozca cuál es el programa de la materia y de cómo se va a llevar a cabo la materia. O sea, yo creo que la motivación, pues, es un fenómeno complejo en el que inciden muchos factores, ¿no? Tanto del mismo estudiante como del ambiente, del profesor, de cómo lleve a cabo la asignatura. Dice María Teresa Alicia Silva, los alumnos vienen cada vez más desanimados, algunos con una actitud desafiante, sobre todo al nivel medio. ¿Qué sugiere? Sí, pues ese es un reto, ¿no? Hay que ver, yo creo que también a lo mejor si el profesor tiene un estilo de enseñanza autoritario o muy impositivo, pues eso va a generar todavía más rebeldía y oposición por parte de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que es importante, como sea, acercarnos a ver cuál es al conocimiento de los alumnos, de ver cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, este, para conocer pues qué es lo que les está pasando, ¿no? Rosa León dice, buenas tardes, agradezco a la doctora por tan excelente explicación. Mi duda es sobre la graduación de contenidos, ya que esta área es la que más trabajo me cuesta. ¿Dónde o cómo puedo aprender a hacer eso de manera eficaz? Creo que las actividades que hago son muy sencillas. No sé a qué se refiere con la graduación de los contenidos, si es de ir de contenidos más sencillos a más complejos. Eh, Eh, a ver, déjeme quitárselo. Rosa León, ¿cree que sí, podría ayudarnos a ver cuál es su duda en particular? sí, dice aquí que sí es sobre la complejidad. Pues sí, es a lo mejor ir empezando por actividades más sencillas, otras más complejas. Aquí también, en la medida de lo posible, sería muy conveniente que los profesores pudieran trabajar en equipo con aquellos que imparten la misma asignatura, ¿sí? Para analizar cuál es la situación en la que están los estudiantes. Yo creo que se enriquece mucho la práctica docente cuando se da esta posibilidad de que dos o más profesores de la misma asignatura puedan compartir experiencias, actividades, ejercicios, inclusive a veces pueden diseñar de manera conjunta materiales didácticos que enriquecen la práctica docente. Ok, Rocío dice, ¿cuál técnica grupal recomienda la doctora para que el estudiante vivencie en el aula la motivación intrínseca, aprenda a valorarla y la aplique cuando sea necesario? Eh, Como comentaba, en el manual vienen, este, vienen 20 técnicas.
4 para cada necesidad académica. Y estas técnicas pues son adaptadas del libro de Raffini, que bueno, también muchas de sus propuestas son para educación básica. Entonces, y también ahí pues son técnicas que se sugieren, pero que a raíz de las mismas, o sea, el profesor puede plantear modalidades o hacer ciertas modificaciones dependiendo de los contenidos de su asignatura. Entonces ahí sí recomiendo yo la consulta del manual para que ustedes vean algunas técnicas más específicas. Raquel González dice, ¿qué podemos hacer cuando los alumnos manifiestan que por ansiedad no pueden cumplir con sus obligaciones académicas? Bueno, aquí a veces, por ejemplo, podemos implementar en la misma clase, a lo mejor al inicio, alguna pequeña técnica de relajación en que los estudiantes cierren los ojos y dar unos minutos para que respiren y se relajen. A veces también dentro de la misma clase, por ejemplo, si son clases de 2 o más horas, a la mitad podemos hacer dentro del mismo salón una pausa activa donde ellos se levanten y si el espacio lo permitan, hacer algún tipo de ejercicio físico. A veces yo he implementado inclusive que porque en el diplomado de docencia, pues eran sesiones de 5 horas y aunque teníamos nuestro receso, pues a veces implementaba yo lo que es las pausas activas donde salíamos del salón de clase, hacíamos algún ejercicio, alguna dinámica física y regresábamos con pues muchos ánimos para continuar con la actividad. Pero ya si la ansiedad, el estrés desborda al estudiante, ahí sí a lo mejor sí necesita orientarse al estudiante a un apoyo psicológico. Ujú. Dice Gabriela Palma, ¿qué estrategia podemos aplicar en grupos de repetidores con 3 alumnos? Este es un gran reto, están muy apáticos, desmotivados, tan solo para que asistan a clase. Sí, es una situación difícil porque son repetidores, ¿no? A lo mejor ya, pues tienen el temor de que van a reprobar la asignatura o la van a volver a reprobar. Sí, yo creo que es el ir trabajando con ellos. A lo mejor hay actividades, como decíamos, graduadas en complejidad, que ellos vayan viendo que con ciertas acciones que ellos realicen pueden ir logrando cierto éxito, ¿no? En lo que ellos hacen. Lo peor que le puede pasar al estudiante es cuando tiene lo que se llama indefensión aprendida, que quiere decir que haga lo que haga, pues no va a servir de nada y voy a reprobar. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Este, Se sugiere que los profesores utilicen varios criterios de evaluación, no solamente, por ejemplo, un examen final y exámenes parciales, sino que también utilicen otras formas, como pueden ser ciertas actividades en clase, el entregar ciertas tareas, el hacer algún trabajo final, de manera que los estudiantes tengan mayores posibilidades de poder acreditar la asignatura, sin por ello, desde luego, no desmeritar el dominio académico de los contenidos, porque tampoco les vamos a regalar las calificaciones, ¿no? Pero sí dar un abanico más amplio, porque hay estudiantes que ante los exámenes, por ejemplo, el nivel de ansiedad puede ser muy alto y su mente se pone en blanco, ¿no? De repente se bloquean.
Entonces, pues tenemos que ir trabajando esos aspectos con los estudiantes. Pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien todavía tenga alguna más, puede todavía alzar su manita. Si por ahí tienen alguna duda que tengan adicional. También ahorita les puse en el chat el enlace del formulario para registrar su asistencia. Eh, Esperamos un minutito. Ah, también por aquí tengo, dice Reina Herrera, buenas tardes. ¿Podría poner la liga al manual? No tuve tiempo de copiar el que puso la doctora. ¿Tendrá por ahí la liga, doctora? Sí, como no, ahorita bueno, es compartirla, ¿verdad? Un segundito. Sí, mil gracias. Aquí está. También, si ustedes, bueno, yo lo busqué así y salió el manual. Cuando puse manual motivación para el aprendizaje en Google, salió, pero aquí está. Ok, se lo estoy poniendo aquí en el chat. Exacto. Sí, sí. Muchas gracias, Ana Gabriela. También ya lo había puesto. Súper. Pues creo que ya no tenemos más preguntas, más dudas. Entonces, a ver, déjeme ver porque aquí hay una nueva. Sí. Rosa León dice, ¿puede por favor compartir el nombre de algún estudio sobre las altas expectativas para leer más sobre el tema? Sí, mm, pero creo que no lo traigo en este momento. Hay una publicación, si me comparte su correo, yo se lo hago llegar, le hago llegar la información. Perfecto. De Mm, todas maneras, cuando enviemos nosotros O, las constancias, también les podemos mandar correo. sí, no sé, ¿de quién es la persona que hace esta pregunta de las expectativas? Rosa León. Ah, sí, ya que es rosa Rosa León. punto león arroba, ya no copié el otro. Ah, bueno, ya aquí lo tenemos. Sí. Para hacerle, le voy a llegar una información. Esto, se publicó en un libro de la FES Iztacala, en un libro de psicología educativa, donde, bueno, uno de los autores trabaja este aspecto muy importante que a mí, la verdad, me impactó, ¿no? De que nuestras expectativas, a lo mejor inclusive sin decirlas, ¿no? Transmitimos al estudiante de manera inconsciente que a lo mejor esperamos de ellos un alto rendimiento y entonces ellos se comportan de esa manera. O a veces, eh, en un experimento se hizo a unos estudiantes, en un experimento de educación básica, se les dijo a los profesores que cierto grupo de alumnos, eran muy competentes, con mucha potencialidad para su aprendizaje. Y los profesores respondieron de esa manera hacia los alumnos, o sea, les daban suficiente retroalimentación, les tenían paciencia para resolver sus dudas y atenderlos, etcétera, ¿no? Y los alumnos tuvieron un alto rendimiento, siendo que la asignación de los alumnos fue al azar, ¿no? O sea que no, de hecho, perdón, creo que no eran alumnos, eran alumnos regulares, ¿no? No eran así alumnos excepcionales, pero sí los profesores se les dio esa indicación y el profesor respondió de esa manera. Aquí, en este artículo habla de que el profesor, tenemos que ser muy conscientes de nuestros prejuicios porque a veces tendemos a descalificar de antemano a estudiantes, por ejemplo, de acuerdo a su etnia, si son de bajos ingresos económicos, de acuerdo a su apariencia física, etcétera. O sea, los tendemos a etiquetar, ¿no?
y a lo mejor partimos de supuestos falsos y no los cuestionamos y decimos, bueno, este tipo de estudiantes pues no va a aprender o no, este, y de antemano los descalificamos y no los apoyamos en su proceso de aprendizaje. Entonces ahí, pues es muy importante que reflexionemos y tengamos esa apertura una apertura positiva hacia todos los estudiantes. Ujú. Como ya hay varias personas que están poniendo sus correos, no sé si le parezca bien, doctora, que lo podamos enviar a todos para que ya no pongan ahí sus Sí, datos personales, por favor, los voy a regañar. Ya no pongan sus datos ahí. Nosotros tenemos su correo con su registro, entonces las enviamos a todos, no se preocupen. sí. Este, Sí que gustan, yo se lo hago llegar la información a la maestra Mari Carmen para que todos tengan esta información, esta referencia. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues pues para cerrar, ya pusimos ahí la liga, la voy a poner una vez más y puse también la liga del manual, que de todas maneras se las vamos a mandar por correo, no se preocupen. Pero bueno, pues para cerrar, les agradecemos mucho a la doctora María Esmeralda Bellido su excelente presentación del tema y pues agradecemos mucho a quienes se unieron a esta actividad, así como el trabajo del equipo de la Unidad de Educación Continua, que lo quiero reconocer ahorita, porque, como les decía al inicio, ya esta es la última actividad del año que tenemos. Entonces, bueno, del programa de Educación sin Distancias es la última actividad. Y bueno, pues finalmente tuvimos 13 actividades, si no estoy contando mal, con esta durante el año, que todas han sido gratuitas y pues con su ayuda ha sido posible realizar todas estas actividades académicas. Entonces, pues aprovechamos para despedir con esta actividad nuestro programa 2025. Les agradecemos mucho su interés, asistencia y estamos próximas también para publicar el programa 2026, que es increíble que rápido se fue el año, pero bueno, para que participen tan entusiastamente como este año. Y les quiero compartir que todavía no he sumado las personas que se unieron a esta actividad, pero logramos un total alrededor de 1,300 personas que atendieron nuestras actividades académicas. Entonces, pues estamos muy contentas por eso. Y pues el siguiente año vamos a tener también un programa similar. Les estoy dejando aquí también los enlaces donde vamos a estar publicando. Em, Van a ser muy variadas y espero que les gusten también. Mil gracias por su interés, confianza y asistencia y les deseamos que realicen un gran cierre de año. Nos vemos en enero de 2026, que va a ser la fecha en donde estaremos iniciando nuestro programa. Tengan muy, muy buena tarde y muchísimas gracias. Gracias, doctora, por aceptar Muchas la gracias. invitación. Gracias a ustedes.